Mira, fue una aceptación tácita de una impotencia, de una derrota y de un fracaso. Si querés el título. Porque fue franco. No dijo, por supuesto, no fue mal. Pero en realidad es la prueba de que el bicho les está ganando a los epidemiólogos, a la vacuna, a los políticos que intentan combatirla. El bicho es bastante hábil, muta, cambia. Nosotros nos aferramos a la salvación de la vacuna, que es la única y es la que verdaderamente queremos y reclamamos si falta y si no falta. Pero creo que globalmente nadie le encuentra la vuelta a esto. El presidente es un paciente hasta hoy. Hasta hoy. De eso, ¿no es cierto? No es el más indicado para decirnos que nos cuidemos, porque él también se pudo haber cuidado. Pero te digo, por la especie de discurso ya visto, otra vez hablar de lo mismo, de la cuestión social, es la aceptación de que, bueno, perdimos. Ahora, estamos Y ahí también, si vos querés, la interpretación política, que me parece que ahí a veces tengo más suerte que con la epidemiología, es la constatación de su centralidad. En un momento que no tiene nada que ver con el momento en que esta centralidad lo elevó. Ahora, yo la sociedad sentí, está más agobiada y harta. Yo lo vi, primero, con un discurso, me pareció muy pobre. Probablemente de los discursos que hizo, que yo lo seguí, no me pasa como tengo que verlos, me pareció el de los más pobres. Con pifias inexplicables, como esto del relajamiento sanitario, echarle la culpa a que la gente se enfermó de otras cosas era inevitable. Casi con cero autocrítica, por supuesto. Hoy tener un problema cardiológico es destituyente. Pero, digamos, la verdad no se sostiene. Uno no tiene que adherir a estas medidas. Me parece que lo que uno tiene que hacer es acatarlas. Claramente. Hoy. Yo, claramente. Ni voy a cacerolear, ni apruebo los cacerolazos. Puede entender a lo que cacerolean. Pero, digamos, los muertos dejaron de ser imaginarios. Pero, Jorge, vos decís ayer, mandás a tu ministro, que es como hablar vos mismo, decís, tranquilos que las escuelas no son foco de infección. Y hoy de buenas a primeras suspender las clases. No tenían nada claro. Lo más claro era la confusión. A mí me dieron como seguro que eran 12 horas, la mitad del día con toque de queda, de 8 a 8 de la mañana. Te diría más. Yo lo tuiteé, quizás a las 6:30, 7, hasta las 7 de la tarde, era hasta las 8 de la mañana. Se habrán concedido en 2 horas. Pero así fue todo, no es que hay una cosa, no te digo improvisada, pero más o menos. Una discusión que tuvo que ver con concesiones. Pero digo, acabás de dinamitar toda confianza con Larreta cuando le decís, te saco a las fuerzas federales porque en vos no confío que controles el toque de queda. Sí, es una interpretación. Es una interpretación, pero me parece que él está en su derecho de ver cómo resuelve esto. Digamos, alguna decisión tenés que tomar. Claramente. Ya casi 27.000, 25.000 diarios. Casi todos los argentinos hoy somos contacto estrecho de alguien. ¿Entendés? Cualquiera casi tiene el pensamiento del respirador propio, como si fuera una pesadilla. Y me parece que en esto te diría cuál es el crédito que yo le doy. Yo voy a acatar. Si son las medidas justas, son las medidas desesperadas en un momento desesperado. El gobierno de Alberto Fernández es malo,
pero la época en que le tocó gobernar es peor que los efectos que pueda tener el propio gobierno. ¿Tenés información de vacunas? Digo, quiero decir, Jorge Asís fue el año pasado en Animales, el que anticipó que iba a venir una vacuna rusa cuando nadie lo había sugerido y con todo el viaje de Nicolini, Bisotti y demás. Sí, ¿Tenés alguna información de eso? No, mira, hay búsquedas. Yo te sostengo lo que te dije, que te diría en medio año, en 6 o 7 meses, va a ser más fácil conseguir una vacuna que un paracetamol, te diría. Porque van a sobrar las vacunas, van a venir las vacunas, incluso más. Ya se van a denigrar algunas. Hoy agarrás cualquiera. Obvio. De las que venga, pero no tenemos ningún derecho a cuestionar, porque ni vos sos antivacunas, ni yo tampoco, pero tenés que aceptar que hay algún cuestionamiento hacia las vacunas. De lo que no se habla y de lo que tal vez no es elegante hablar. Cuando Alberto Fernández tiene el problema, él dice, como estoy vacunado, la cuestión fue leve. Hubo otros casos de vacunados que también fueron vacunados, distintos casos todos. ¿Qué es lo que va a pasar? Y Dios no lo permita. Si llega a morir alguien que se dio las 2 dosis de la mejor vacuna. Estás luchas contra un virus que es desconocido. Y las vacunas también, te diría, fueron todas muy precipitadas. Quizás tenían que haberse dado mucho más tiempo. Hay muchos papers que se hacen internamente en los laboratorios que tienen que ver con algunas reacciones. Y como nadie explica, hay todo un festival de rumores que algunos pueden comprar esas argumentaciones. La semana pasada o la anterior, ya no me acuerdo, vos planteaste una hipótesis que a mí me llevó a pensarla y a la que le atribuí mucho fundamento, que es que impensadamente la pandemia le otorgaba la segunda oportunidad a Alberto Fernández de centralidad. Por supuesto. ¿Sentís que es igual a lo del año pasado? No es igual, ¿O se descascara más rápidamente? No es igual porque la sociedad del 2020 ya no es esta sociedad castigada, padecida del 2021. Es mucho más difícil. Y la credibilidad del presidente no es la que tenía en el 2020, pero tiene una gran oportunidad. Y aparte, digamos, le toca, ya está en la historia Alberto Fernández. Sí, claro, es el presidente de la pandemia. Es el presidente que coincide con esta etapa nefasta, que yo no sé sinceramente a qué otro y qué hubiera hecho otro de distinto de esto. Acá, ¿cuáles fueron sus errores? Bueno, de entrada, de esto lo hablamos en algún momento, si él se hubiera manejado bien, él ya tenía muchas vacunas en noviembre, cuando todavía la rusa no estaba tan cotizada, porque empieza a carecerse del producto ruso, del elixir soviético, como lo llama un funcionario muy importante, justamente cuando tienen el reconocimiento científico de una revista. Y tiene una demanda y una producción que es insuficiente, claro, que no se alcanzó. ¿Cuál fue el pecado de Alberto? Haber anticipado, y que eso es una cosa que se lo utiliza como chicana permanentemente, 25 millones, esa necesidad de dar cifras, que de pronto, casi te diría, en alguien que cree que es un buen comunicador, que no lo es, no es un buen comunicador. El habla puede tener, una cosa es tener facilidad de palabra y otra saber comunicar. Y el problema de la comunicación es un problema político. Vos tenés que comunicar cuando tenés algo políticamente interesante de comunicar. Y el gobierno en esto es deficiente, es malo, no tiene causas. Lo que sí casi te diría, te sugeriría, como en todos los canales, todo el día, se habla exclusivamente de esta cuestión.
Y ya sabemos que tenemos 15 días de autoexilio prácticamente obligado, por lo menos durante las noches, y que vamos a vivir con todo esto, que nos abramos y tratemos alguna otra problemática también. Y frente a eso, para cerrar, ¿no? Estoy viendo imágenes de Olivos, también hay alguna Estoy manifestación. cansado de ver ese portón verde. Me hace Ese acordar- portón verde lo tengo ya en la memoria. ¿Te acordás de que eran los tres tenores? Por supuesto. Todo Y el los homenaje a días. Mauro también. Y como aparte, a las 4 de la tarde ya empezaban, y el tipo te iba a hablar a las 9 de la noche, y vos tenías 5 horas de portón verde, y de pronto aparecía algún tipo que hacía atletismo y saludaba. Yo sinceramente estoy harto, no puedo verlo más. O por lo menos píntenlo de otro de color, otro color, hagan otra cosa. que proyecten alguna cosa Por para supuesto. hacerlo más divertido. Pero para cerrar el tema del día de hoy y hablar de las otras cosas, porque digo, hubo una reunión con el enviado a Estados Unidos que vos anticipaste la semana pasada y demás. Esas cosas que me parece que son importantes, yo casi parecía que te hablaba, En chino, bueno, en chino básico, a propósito de los... y el tipo vino por China. Por eso ¿no? mismo digo, por eso mismo digo. Pero antes de cerrar de esto, ¿le das alguna entidad? El 18 de marzo el presidente anuncia la cuarentena y era casi un prócer. Hoy anuncia y hay una reacción que Claro, quiero saber. porque perdió la credibilidad del muchacho, no tiene la fuerza que tenía en aquel momento, tampoco los acompañantes, no están los tres tenores, está él solo y casi afónico, ¿viste? En vez de ser, tiene que hacer algún largo, no puede hacer. Y aparte es paciente hoy, se le nota también en el rostro. Y esta sensación de estos tres valores, impotencia, derrota y fracaso. Derrota ante una cosa que no podía ganar porque El mundo. lo supera. Y el bicho en este momento le está dando un baile a todos. Porque ahora se inventa hasta la cepa de Buenos Aires. ¿Qué querés que te diga? Sí, Hemos hablado de cepas, de los que más o menos pensamos. Las noches se pueden convertir en pesadillas, ¿sabes? Yo tengo hijos en el exterior. Hay que asumir que uno no puede desplazarse, lo que cuesta salir. Y si vos te dejás llevar por todos esos motivos de pesadillas, esto es un infierno, viejo. E incluso más, te invitaría hasta a tener cierto sentido del humor. ¿Entendés? Cierto sentido del humor, así sea un humor negro a veces. Pero es casi como una especie de conducta defensiva. ¿No? De autopreservación. Pero por supuesto que sí, porque todo es malo. Si vos haces una cosa así global, tenés al ministro que manga por todas partes. Está todo un sector que cree que nos vamos a Venezuela y estamos gobernados por unos salvajes revolucionarios que vienen a hacer un régimen bolivariano. Y simultáneamente tenés al secretario de Estado americano que habla 1 hora con Felipe Solá. Tenés hablo de Blinken. Tenés al hombre más importante del Departamento de Estado que viene, que termina comiendo chinchulines ayer con Sergio Massa. Y un almuerzo con el que supuestamente es uno de los instrumentos para llevarnos a Venezuela. Y lo tenés al que yo te hablé la semana anterior, que vienen preocupados, pues de pronto la Argentina, pese a toda esta colección de infortunios, es una pieza importante en este esquema internacional que hoy a los argentinos nos cuesta aceptar y reconocer. ¿Entendés? Y estás entre Venezuela y el amigo americano. Quedó claro, digo, hoy trascendió así como una pequeña cuestión de que el gobierno se comprometió a no instalar la base militar china como se pretendía, como para mostrar un gesto de alineamiento con los Estados Unidos. ¿Eso quedó? Mira, hay alguna cosa, pero esto es largo. Esto te puede servir. Tienen que aprender, ¿sabes de quién? De Kissinger. Hay que leer las memorias de Kissinger, la diplomacia de Kissinger. La política internacional tiene un cinismo, si vos querés, brillante, donde los actos son muy importantes y donde todos los actores juegan con diversas piezas, ¿no es cierto? No está mal que los americanos tengan cierto temor por nuestra relación con China y tampoco está mal tener China como
cliente, casi te diría, privilegiado, que invierte y por supuesto, para el cual Argentina es un país importante, ¿no? En este contexto donde te toma de tal manera el bicho, como vos decís, que te encierra, que te desconcentra. Que te baila, te pega un milongón. No sabes cómo reaccionar ante el bicho. Porque todas las verdades que dicen los epidemiólogos, todas son cuestionables. Sí, claro. Y todo tiene algún efecto secundario que producen papers que se investigan y todo está más o menos estudiado. Pero uno se aferra a cierta cosa. Hoy la salvación es la vacuna. Otro que más o menos conoce un poco más de esto y me dice, mira, que de pronto la gestación de anticuerpos de la propiedad de la misma gente puede ser quizás mucho más eficaz que tantas vacunas que pueden tener un índice de eficiencia que nunca para vos es demostrable porque te pueden decir 92, 75, Sí, claro. 48. Y que después te dice, aparece, y uno claro. repite, pero uno no entiende de lo que habla, ¿no? Jorge, vos decías, no queda en esta situación aciaga más que acatar, era tu posición. Decía, no queda Yo no adhiero, acato acá no tengo otra alternativa. ¿Qué otra alternativa me das? ¿Qué voy a hacer? ¿Una manifestación? ¿Decir qué? ¿Obligar? Sí, que venga más vacunas. Por supuesto que querés que venga más vacunas. Van a venir vacunas. Te va a mandar vacunas el amigo americano. Llegan vacunas chinas. Llegan 900.000 ahora de Amsterdam. Vas a tener vacunas y yo no sé si es la gran salvación. Ojalá sea esa utopía de la vacunación el panacea. Yo creo que el bicho todavía está muy fuerte y baila a países mucho más importantes. Si descoloca al gobierno, ¿descoloca a la oposición el bicho también? Pero por supuesto porque tampoco, ya, el gobierno es malo. La época que le toca es peor. Sí. Y la oposición que tiene, casi te diría, no está ni siquiera a la altura del bicho a veces. Porque si a vos te parece que la oposición es el reclamo y en esto el opositor lo que tiene que hacer es acatar. Porque no hay manera de impugnarlo. Por supuesto que uno piensa, qué sé yo, cerca de donde yo escribo, de cada 10 negocios hay 8 persianas bajas. La Argentina, digamos, en ese aspecto te diría, es un lamento. ¿Qué es lo que yo me dije ante ese espectáculo? Este país no se puede ir al demonio. Este país cuando amaga con recuperarse, se recupera de verdad. ¿Entendés? Quizás eso le faltó tal vez, eso le falta a Alberto. Alberto no tiene algo positivo, que por lo menos entusiasme, que decir, por lo menos haceme un mimito cuando me contás estas cosas. Es que esto es impactante, ni siquiera tuvo esa gentileza. No tiene, pide y es toda una cosa, cara de circunstancia, y el que te habla es un paciente que no se cuidó, ¿entendés? Y que asume, por más que lo diga con otras palabras, fue derrotado, fue impotente y no pudo con todo esto, pese a ese enorme crecimiento que todos le dimos. Pero ¿cuál es la reacción posible positiva? Exigirle vacunación. Si no puede, si no se consigue. Está bien, no le exigís vacunación, pero a la par de que le pedís al tipo, al restaurante de la esquina que cierre y no le ofreces ninguna ayuda, ¿es un año? Por supuesto que es un año más que perdido, desperdiciado. Pero el tipo, por lo menos, te tiene que convencer que quiere luchar y que en realidad son los muertos los que lo persiguen, lo que lo inspiran, lo que movilizan. Uno está detrás de esa cifra. No hay una posibilidad de prevención, qué sé yo, vos podés acusarlo de todo, que tiene que hacer más testeos, más esto, más lo otro, pero no da.
Y tenés un país que lo tenés al ministro que manga por todas partes, tenés el vicepresidente de Brasil que dice, quizás atiradamente, que la Argentina es un país mendigo. Estamos con una renegociación que queremos 20 años. Y si es a 10 años, los muchachos, tanto el gobierno como la oposición, mirá que si no estamos nosotros, están ustedes en el poder. Alguien se va a tener que hacer cargo de este quilombo, ¿no es cierto? ¿Es utópico pensar que haya una posibilidad de tender un puente, como vos dijiste? Este gobierno debería tender puentes. Tender un puente con la oposición ante esta situación. Es obligación, es la obligación política de tender puentes. Lo que se puede dar en el Parlamento, se tiene que dar en el Ejecutivo. Vos no podés gobernar un país enfrentado con tu contradictor, enfrentado con los medios de comunicación, enfrentado con la justicia. Esperá, acá hay que hacer alguna otra cosa, no son todos perversos, todos malos, y esto no es una libanización total de la angustia. Acá tenés quizás que hacer alguna otra política y pensar, en algo fallaste. Quizá no hace falta decir, me tengo que autocriticar, pero en la práctica es una autocrítica, todo el discurso. ¿Vos lo viste como una autocrítica? Pero como una autocrítica, como alguien que sabe que fue impotente ante la que le tocó. Y me parece digna la derrota esa incluso, porque no había otra manera ante un bicho que todavía no le encontraste la vuelta. Queremos creer que le encontramos la vuelta con la vacuna y vos sabés que no es tan fácil. Totalmente. Señor, te veo el miércoles que viene. Y espero que podamos hablar de otras cosas. Ojalá lo vamos a hacer. Como dicen los árabes, Hay inshallah. cosas tan interesantes. Yo pensaba hablarte hoy de la tercera vía, la vía muerta de la tercera vía. Pero te lo dejo para No, ya quiero por lo menos una bajada. La muerte... La vía muerta de la tercera vía. ¿Volvemos en general con la tercera vía? Porque en general vos hoy tenés entre los dos amontonamientos electorales que no pueden perder ningún espacio, entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, vos tenés casi ocupado el 80-85% del electorado. Tenés 3 puntitos que se te llevan a la izquierda. Sí. Y quedan 12 puntitos, que es lo que los carniceros en tiempos de su periodo de abundancia llamaban los recortes para el gato. Vos ibas a la carnicería, sí, claro, y decías, y el recorte para el gato. Claro. Mañana creo que sale en mi portal una nota que se llama Recortes para el gato, un poco también para cambiar la onda temática, ¿no es cierto? Y hay algunos personajes que se quedaron afuera y que intentan, por distintos medios, volver a situarse y dejar lo peor que tiene la política, que es el llano. Cosa que decía un filósofo del peronismo, el Chuco Mazón, que decía, hay algo peor que la traición, el llano. Y hay muchachos que están en el llano, que no entran con Macri, que no tienen buena relación con la doctora y que son tipos jóvenes y valiosos. Y a la doctora, yo creo que tendría que aprender un poco de algunas cuestiones de la cultura judía y tener su día del perdón. Y perdonar, si vos querés, a 2 o 3 referentes que no puede darse el lujo de tenerlos afuera, en búsqueda de terceras vías. Bueno, el miércoles que viene lo ampliamos, ¿te parece? Claro. Ahí está. Gracias, Jorge. Un placer verte. Vamos a hacer una pequeña pausa, lo escuché y después te contamos. Repasamos las medidas.